Bendito seas mi Señor, con todas tus criaturas, especialmente por el hermano Sol, que se parece a ti. Bendito seas mi Señor, por la luna y las estrellas, las has formado preciosas y bellas, claras de la oscuridad. Omnipotente. Hola hermanos, ¿cómo están? Espero en Dios que estén muy bien y felices en sus casas, disfrutando con sus familias, muy unidos y felices. Hoy voy a estar compartiendo con ustedes la Santa Misa del día 26 de julio. Entonces hoy vamos a estar reflexionando un poco sobre la primera lectura, la segunda lectura, lo que es la parte un poco del Salmo y lo que es el Santo Evangelio, ¿verdad? Entonces hoy vamos a estar voy a estar compartiendo pues la palabra del Señor, ¿verdad? Para ver cómo el Señor por medio de su palabra nos habla, nos invita, ¿verdad? A seguirle. Y entonces, bueno, vamos a empezar con lo que es la primera lectura, ¿verdad? La primera lectura abarca del libro Primero de los Reyes, capítulo 3, versículo del 5 al 12, ¿verdad? Aquí más o menos en esta lectura lo que nos resalta es un poco cómo en nuestras oraciones nosotros muchas veces le pedimos al Señor bienes materiales, ¿verdad? Bienes que son parte de este mundo, ¿verdad? Que no son, que no nos garantizan la vida eterna, ¿verdad? Que es el paraíso, es el reino de Dios, ¿verdad? Que es el que nosotros pues anhelamos, ¿verdad? Tenemos como cristianos ese objetivo de llegar ante los pies del Señor. Y bueno, muchas veces esto, y lo digo con todo así, con el razonamiento, de que en nuestras oraciones muchas veces pedimos, qué sé yo, el mejor carro, el mejor trabajo, el mejor teléfono, la mejor casa o muchas cosas que aquí en la tierra pues nadie va a quitar de que puede ser que sean necesarias, pero para llegar a la vida eterna pues muchas de estas cosas que pedimos en esta vida pues no sirven de mucho, sino nosotros tenemos que pedir realmente en nuestras oraciones, en esta intimidad con el Señor, esta unidad que tenemos por medio de la oración, buscar los bienes espirituales, los bienes que nos llenan y nos fortalezcan nuestra fe. Por ejemplo, ustedes pueden ver con más detalle, con más detenimiento, ¿verdad? Ustedes la pueden leer, es el capítulo 3 del libro Primero de los Reyes, capítulo 3, versículo del 5 al 12, donde aquí nos habla un poco del rey Salomón, como el rey Salomón, hay una parte que dice aquí, que digamos, que dice, eh, Señor, concédeme a tu siervo un corazón atento para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal. ¿Qué quiere decir esto? Salomón le está pidiendo al Señor pues sabiduría para poder gobernar porque él era muy joven. Entonces, ¿qué nos invita a esto? A poder tener la humildad para aceptar de que nosotros, sin Dios, pues no somos poca cosa. La sencillez para poder pedirle al Señor con un corazón humilde y entregado totalmente, ¿verdad? A Él. Y también que por medio de nuestras oraciones, que Dios nos da la inteligencia, que proviene de Dios, pues podamos nosotros de verdad pedir los bienes espirituales, los bienes que nos llenan, como la fe, la sabiduría, la inteligencia, la humildad, la sencillez, el don de lenguas para poder hablar, y muchos otros dones que nos ayudan en ese crecimiento, en ese caminar con el Señor, ¿verdad? Muchas veces nosotros pues nos dejamos llevar por nuestras pasiones o por nuestros placeres mundanos y nos apartamos verdaderamente de lo que es el camino del Señor, ¿verdad? Que es llegar a la vida eterna. Entonces, esto es lo que nos pide el Señor, a que nosotros podamos en nuestras oraciones poder tener ese discernimiento para poder tomar también una buena decisión y pedirle al Señor que por medio de la sabiduría y la inteligencia que proviene de Él nos ayuden a poder pedir de corazón realmente lo que necesitamos para acercarnos a Él. Entonces esto es lo que nos deja. Y también esta lectura nos resalta, para ya ir terminando, ¿verdad? Nos demuestra la inteligencia por medio del rey Salomón de que nosotros como cristianos y seguidores del Señor debemos también nosotros pues estar atentos al llamado del Señor, porque esto es una invitación a que nosotros tenemos que pues en nuestras oraciones poder entregar todo al Señor y poder así tener la inteligencia también para poder combatir al demonio que siempre nos va a querer pues atormentar, ¿verdad? Y siempre nos va a querer llevar a las cosas del mundo, ¿verdad? A las cosas mundanas que nos apartan del Señor.
Entonces esto más o menos lo que nos deja la reflexión de esta primera lectura, ¿verdad? El libro de Reyes, del libro de Primero de los Reyes, capítulo 3, versículo del 5 al 12, ¿verdad? Para que ustedes después lo puedan leer con más detenimiento y poder reflexionar, ¿verdad? Buscar una oración con el Señor. Pasamos a lo que es la segunda lectura, ¿verdad? Que es de la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28 al 30. Aquí lo que nos habla en San Pablo, ¿verdad? Es sobre el plan de la salvación. Como les decía anteriormente, muchas veces nosotros pues pedimos cosas que en este mundo pues que son necesarias, pero para el mundo, para ganarnos esa vida eterna, pues muchas veces nosotros no pedimos, no nos entregamos totalmente a las cosas del Señor. Muchas veces preferimos las cosas del mundo y pues dejamos de lado al Señor. Entonces aquí lo que nos dice es que nos dice muy bien en el versículo 28, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que lo aman y aquellos que han sido llamados según su designio. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos una invitación, estamos invitados a este banquete celestial que es el paraíso, que es el reino de Dios, que Jesús decía, yo me voy primero para poder prepararles un lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos está esperando con tanto amor, con tanto ternura, cariño, pues que nos está preparando un lugar para nosotros poder descansar y estar algún día en su presencia, ¿verdad? Pero que al mismo tiempo, pues para los que son buenos, ¿verdad? Aquí nos dice, para bien de los que me aman. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el que no aceptó al Señor, pues muy probablemente no va a llegar a tener este privilegio de estar con el Señor, ¿verdad? Entonces nos habla de que nosotros, la salvación que ya tenemos es por medio de Jesucristo que se entregó por nosotros, ¿verdad? Y aquí lo voy a poner como un ejemplo. Cuando el Señor murió, pues tenemos un pie casi en el cielo, pero el Señor nos pide también sacrificio para poder alcanzar este objetivo pleno que es la vida eterna, ¿verdad? Entonces nos pide sacrificio y entrega en esta tierra durante nuestro pasajero que estamos por acá y poder de verdad buscar el reino de Dios. Aquí en el versículo 29 ustedes lo pueden ya leer con más detenimiento, pues Dios predestinó a reproducir la imagen de su Hijo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros somos imagen de Dios, nosotros debemos de reproducir a Dios en nuestras obras, en nuestras acciones, en nuestras mismas oraciones para poder nosotros, pues que cuando las personas nos vean, que digan, miren, ahí va un buen cristiano, un buen católico, una buena persona que busca al Señor, que necesita que el Señor necesita obreros que manifiesten esta luz, esta fe y esta esperanza al pueblo que muchas veces y al mundo, ¿verdad? La sociedad en la que estamos que lastimosamente está muy falta de Dios, ¿verdad? Tiene sed de Dios. Entonces nos habla de que nosotros tenemos que buscar la justicia, como decía el apóstol San Pablo, el que se glorifique que se glorifique en el Señor. Entonces, buscar siempre la justicia, la rectitud, seguir los mandamientos, seguir la palabra de Dios y buscar esta salvación que ya casi tenemos un 99% de estar en el cielo por el sacrificio que hizo Jesucristo, que se entregó por nosotros por amor, por nuestros pecados, por esta redención y para buscar nosotros también, pero también el Señor nos pide conversión, nos pide entrega y nos pide fe también y valentía para poder llegar a esa plenitud que es el reino de Dios. Después pasamos, ¿verdad?, a lo que es el Salmo 118, ¿verdad? Ustedes con más detenimiento lo pueden hacer en sus casas, ¿verdad? Más o menos este Salmo 118 lo que nos invita es a poder guardar la palabra del Señor, a seguir los mandamientos, seguir los preceptos, seguir la ley del Señor, para nosotros no poder apartarnos nuestra mirada del Señor, porque muchas veces pues queremos hacer lo que nosotros queramos, por eso Dios da el don de la libertad, pero no es para hacer lo que nosotros queremos, sino es para apegarnos realmente a la ley del Señor, a poder seguir sus caminos, seguir sus senderos, porque el Señor está claro que nos da un camino, pero muchas veces nosotros queremos otro camino. Entonces nosotros tenemos que pedir fe y constancia en nuestras oraciones para poder seguir ese camino que el Señor nos da, para poder llegar, como decía el apóstol San Pablo, al plan de salvación, que es el reino de Dios. Entonces esto es lo que nos invita este salmo, a poder que la palabra, que los mandamientos entren en nuestro corazón para poder así manifestarlo a las otras personas y nosotros poder ser imagen de Dios, como decía en la epístola a los Romanos, ¿verdad? Y pasamos a lo que es el Santo Evangelio,
En este caso es de según San Mateo, capítulo 13, versículo 44 al 52. Aquí el Señor Jesucristo nos hace unas parábolas, de 3 ejemplos. El primero ustedes lo pueden leer con más detenimiento. El primero, en el versículo 44 del capítulo 13, nos dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. ¿Qué quiere decir esto? Que el que quiere el reino de Dios tiene que sacrificar, tiene que entregarse para poder conseguir este tesoro, ¿verdad? Este campo. Entonces aquí lo que nos dice es que cuando un hombre lo encuentra, vuelve a esconderlo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros debemos valorar, poder guardar esta salvación que ya por medio de Jesucristo tenemos, pero que nosotros también debemos, pues como decía anteriormente, sacrificarnos para poder alcanzar esta plenitud, esta verdad y este camino que es el Señor, que nos lleva a la vida eterna, que es el reino de los cielos. Entonces, que podamos cuidar este tesoro, esta perla, como dice aquí, ¿verdad? También en el versículo 45, ustedes lo pueden notar, también es semejante al reino de Dios al cabo de un mercader que anda buscando perlas finas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Señor nos está diciendo que este reino es mayor que las riquezas que hay en este mundo, que es mejor que lo que tenemos aquí, que va a ser un lugar donde la riqueza va a ser amor, va a ser fe, va a ser ternura, cariño, va a ser solidaridad, va a haber paz. Entonces es mucho mayor el valor del reino de los cielos que el valor que tenemos aquí en el mundo, de muchas cosas que le damos importancia, que muchas veces no nos acercan al Señor, más bien que nos alejan, y son obras del mismo Satanás que nos quieren apartar, ¿verdad? De esta. Después, en la siguiente parábola, ¿verdad? Son 3 parábolas. Esa, la del reino de los cielos, que se semeja en un tesoro. Después, de las perlas finas. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de Dios es un tesoro, es una perla fina que hay que cuidar para que no se quiebre, para no apartarnos de este tesoro. ¿Y qué nos dice al final? La parábola de la red, que dice: el reino de los cielos es una red que echa en el mar y captura peces de todas clases. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros estamos invitados a este banquete, pero que muchas veces por nuestra soberbia, por nuestra poca humildad, por nuestra poca fe en el Señor, muchas veces nos apartamos de este plan de salvación, que es el reino de Dios. Entonces, nos dice al final: la orilla se siente y recogen en esto los buenos, al tiempo que tiran los malos. ¿Qué quiere decir esto? Que el reino de los cielos es para los buenos, es para los que viven en rectitud, en justicia, en amor, en misericordia, y los que siguieron realmente la palabra del Señor, los que escucharon esta palabra. Y nos dice también que va a haber un castigo para los que no siguieron la voluntad de Dios, los que se alejaron del camino de Dios, los que dejaron el sendero que Dios encaminó para nosotros. Entonces nos dice aquí en el versículo 50, dice: a los malos los echarán en el horno de fuego, y allí será el llanto y el rechinar de los dientes. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está diciendo de que tengamos cuidado, porque el reino de Dios lo tenemos, pero hay que sacrificarnos. Pero también que si nos perdemos, si no buscamos el reino de los cielos, pues también podemos caer en el infierno, en el horno, pues, que llena el llanto, la desesperación, ¿verdad? Y que después de ahí no hay vuelta atrás. Que debemos también, como decía en la primera lectura, tener la sabiduría, pedirle al Señor sabiduría en nuestras oraciones para poder tomar buenas decisiones a la hora de nosotros, pues, actuar, ¿verdad? A la hora de predicar, a la hora de anunciar el Evangelio, ¿verdad? Entonces nos invita a esto. Para terminarnos, entonces este Evangelio lo que invita a que el reino de Dios es un tesoro, el reino de Dios es una perla que hay que cuidar, y también nos pide que tengamos cuidado para no llegar a ese lugar de desesperación que es el infierno, ¿verdad? Sino buscar los bienes espirituales, los bienes celestiales que son de Dios, para poder llegar a este paraíso, ¿verdad? Que es la salvación, que es el reino de Dios. Entonces, hermanos, espero que les haya gustado. Esto ha sido un poco una pequeña reflexión, ¿verdad? De la Santa Misa. Espero que les haya gustado, y me pueden dejar acá comentarios qué temas quieren que aborden, ¿verdad? ¿Qué más quieren que hablemos? Pues espero que pasen un bonito día y que la paz esté con ustedes, hermanos.